En este último vídeo que vamos a dedicar a los flujos binarios, vamos a ver dos programas que se van a encargar respectivamente de, el primero, rellenar un fichero con números aleatorios y el segundo, leer el contenido de ese fichero. Bueno, esto que puede parecer un poco trivial, vamos a ver que no lo va a ser tanto porque los números aleatorios que va a generar el programa los va a guardar en un fichero en formato binario. Eso significa que una vez ejecutado el programa, si ejecutáramos cat con ese fichero, no veríamos nada legible, porque el contenido de ese fichero sería el contenido que podríamos ver, en el caso de que fuera posible, en la memoria. O sea, la misma sucesión de ceros y unos que configuran un número entero se copiarán en el fichero, exactamente esa misma configuración. Por lo tanto, no es una configuración que dé lugar a un número entero en su forma textual. Bien, por lo tanto, una vez generado un fichero de esa manera, la única forma de procesar ese contenido es con un programa que sea capaz de interpretar ese contenido. O sea, que sea capaz de abrir ese fichero, asociarlo a un flujo binario e interpretar su contenido de la manera en la que fue escrito. O sea, que sea capaz de leerlo exactamente de la misma forma en la que fue escrito. Bien, esa será la segunda parte, el segundo ejemplo. Empezaremos con este primer programa que se encargará de rellenar, como vemos, un fichero con números aleatorios. Le proporcionaremos el nombre del fichero donde vamos a guardar los datos, cuántos números aleatorios queremos y el máximo valor que se va a generar. En realidad se van a generar números aleatorios entre 0 y max menos 1. Bien, el programa en primer lugar comprobará el número y la validez de los argumentos, como siempre, pero observe, por ejemplo, esta constante que nos servirá pues, para presentar en la consola de forma legible y ordenada los números generados. Vamos a mostrar 8 números por línea. O sea, además de guardarlos en el fichero, los veremos en la consola en el terminal. Bien, si el número de argumentos no es 4, mensaje de error y termina la ejecución. Eh, Guardamos en la variable num el resultado de convertir a entero argv de 2 y comprobamos su validez. Guardamos en max el resultado de convertir a entero argv de 3 y comprobamos su validez. Y finalmente creamos el fichero de salida. Observe cómo le asociamos el flujo binario FO porque vamos a insertar los números enteros generados en binario. Bien, inicializamos el generador de números aleatorios y como queremos números, nada tan fácil como un ciclo for, y en cada iteración de este ciclo for generamos un número aleatorio. Bien, la manera de generar números aleatorios es un tanto, digamos, iba a decir clásica, un poco antigua, pero nos sirve para nuestros propósitos. Generamos un número aleatorio con rand y calculamos su módulo con max y eso nos asegura números aleatorios entre 0 y max menos 1. O sea, n es un número entero cuyos valores están comprendidos entre 0 y max menos 1. Bien, una vez que ya tenemos n es un número entero, aquí lo tenemos declarado, perdón, aquí, int, un número entero, que está en memoria, observe cómo guardamos su contenido en el flujo de salida. fo.write nos asegura escribir en modo binario y observe. Primer argumento, dirección de n. Recuerde que write necesitaba una dirección de memoria, que es donde empieza el bloque de bytes que se va a copiar en el flujo de salida. Dirección, con el ampersand conseguimos la dirección de n. Los paréntesis dejan claro que el ampersand se aplica sobre n. Dirección de n. Bien, y bueno, y para que quede claro, queremos copiar tantos bytes como bytes tiene un entero, 4 bytes. O sea, queremos copiar todos y cada uno de los bytes que componen el número entero n. Bien, pues para que el compilador no proteste, esta dirección de memoria debe ser
porque write así lo espera, la dirección de memoria de un dato de tipo char. Entonces, para que el compilador no proteste, le indicamos mediante este casting, mediante esta configuración, de esta conversión de tipo, le estamos indicando que interprete esta dirección de memoria como si fuera la dirección de memoria de un carácter constante, no se va a modificar. O sea, write cogerá cada uno de los bytes de n y los va a interpretar como si fueran bytes independientes, no formando conjuntamente un número entero, sino que procesará el primer byte de forma independiente al segundo, al tercero y al cuarto. Y lo que va a hacer es copiar esos 4 bytes en el flujo de salida. Por lo tanto, necesitamos primero especificar una dirección de memoria, aquí está, y segundo, decirle al compilador que interprete esa dirección como si fuera la de un carácter. Y eso lo hacemos con esta conversión. Bien, la parte que aparece aquí marcada es simplemente de forma adicional, como comenté antes, mostraremos en cout, o enviaremos a cout cada uno de los números generados, para que el usuario vea los números que se están generando. Y bueno, y en el caso de que hayamos ya mostrado 8 números, simplemente un salto de línea para que aparezcan bien distribuidos, que sea agradable su visualización. Cada número lo mostramos con 6 caracteres de ancho. Bueno, una vez generados los números, cerramos el flujo y terminamos. Bueno, un ejemplo de ejecución podría ser este. Queremos 22 números convertidos entre 0 y 99. Cuando se ejecuta el programa nos dice que el fichero contendrá 22 números, los valores están en rango 0,99 y aquí tenemos esos 22 números y los vemos, recuerde que había una instrucción aquí que nos mostraba cada número en 6 casillas y cada 8 números un salto de línea. 2, 4, 6, 8, salto de línea, 8 por 2, 16 y 6, 22 números. Estos son los números generados. El siguiente programa, bueno, perdón, a todo esto el fichero debe tener un tamaño, deberá ser 88, si tenemos 22 enteros. Cada entero utiliza 4 bytes, serían 88 su tamaño, pero si intentáramos hacer o visualizar su contenido con cat, veríamos una serie de caracteres extraños que no podríamos interpretar. Bien, para eso vamos a utilizar este programa, PintaAleat. PintaAleat solo necesita el nombre del fichero, no hay que decirle cuántos datos tiene, no, veremos cómo lo calcula. Solo le indicamos el nombre del fichero. En este caso, si el fichero se llamaba fetchaleat1, ese será el nombre que tendremos que darle. Este programa utiliza dos funciones, que es la función existeFichero, ya conocida, y la función tamaño, que como puede ver recibe el nombre, se supone que es el nombre de un fichero, y nos dirá cuántos bytes tiene ese fichero. Esta función, voy a adelantarme, es una función que la vimos en el vídeo anterior, bueno, vimos cómo su contenido, o sea, su código, porque si observa, devuelve un entero y recibe un nombre, el nombre que recibe aquí lo tiene, lo utiliza para asociar a un flujo binario ese fichero y sobre ese flujo puede ver que realiza lecturas de tamaño TAMBuffer 1024, cada vez que realiza una lectura actualiza sum, excepto, por supuesto, la última lectura que puede que no sea completa, y de esa forma actualiza sum con el número de valores leídos. Se cierra el flujo y devuelve el valor de la variable suma. En definitiva, el programa que nos sirvió de ejemplo en el vídeo anterior, aquí lo estamos utilizando en forma de función para decirnos cuál es el tamaño de un fichero. Bueno, pues una vez comprobado que el número de argumentos es correcto y que existe el fichero, se calcula cuál es su tamaño, ya hemos visto cómo, y una vez que calcula el tamaño, lo muestra y calcula cuántos números hay en el fichero. Bien, si el fichero contiene únicamente números enteros, ya nos hemos asegurado en el programa que lo genera que así es, dividiendo el tamaño del fichero entre el tamaño de un entero, evidentemente, el resultado es un número entero, sin decimales, y nos va a decir exactamente cuántos enteros hay en ese fichero. Es imposible hacerlo mal si
el programa anterior lo hizo bien. Por lo tanto, sabemos cuántos enteros tiene ese fichero. De hecho, lo que hicimos en el programa anterior fue una copia literal de lo que hay en memoria en el fichero. Por lo tanto, será cuestión ahora de leer exactamente de la misma manera que se grabó, ¿vale? Por lo tanto, observe de qué forma tan precisa somos capaces de saber cuántos números hay en ese fichero. Si fuera un fichero de texto, sería muy difícil saber cuántos números hay si existen diferentes separadores entre los números. Por lo tanto, tendríamos que recorrer el fichero completamente para contar el número de valores. En este caso no hace falta contarlo, simplemente sabiendo cuál es el tamaño, sabemos cuántos datos hay. Parece interesante. Bueno, pues el procesamiento es simple. Abrimos el fichero en modo binario y una vez abierto en modo binario podemos leerlo utilizando READ. Pero no es preciso hacer una lectura demasiado compleja o con buffer. Me explico. Ya sabemos cuántos números hay. Aquí lo tenemos, num. Por lo tanto, con un ciclo for será más que suficiente. Daremos tantas vueltas como números hay en el fichero y en cada iteración leeremos exactamente un entero. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos la instrucción read y recuerde que read necesita dos argumentos, una dirección de memoria donde copiar los datos leídos y el número de bytes que debe leer. Bien, el número de bytes que debe leer está claro, deben ser tantos bytes como un entero. Los datos se guardarán en la dirección de memoria de n, recuerde que n es un dato de tipo entero, aquí está, cada valor leído se va a guardar en n, y ahora, de nuevo, para complacer al compilador, debemos indicarle que esta dirección de memoria debe interpretarla como la dirección de memoria de un dato de tipo char. Por lo tanto, ahora utilizamos la forma más moderna de hacer un casting y le indicamos al compilador que interprete esa dirección como la dirección de memoria de un dato char. Realmente es la dirección de memoria de un entero, pero bueno, de esta forma complacemos al compilador. Bien, pues una vez ya tenemos los 4 bytes que conforman un entero en memoria, ya podemos mostrarlo, en este caso lo enviamos a la consola con esta instrucción. Eso se repite para todos los enteros del fichero y fíjese que no hace falta hacer ninguna comprobación de fin de fichero, ni de fail, nada, porque sabemos exactamente cuántos enteros forman el fichero. Sabemos que una vez que este ciclo for termine, ya no hay más en el fichero, no hay nada más. Se cierra el fichero y termina el programa. El resultado de la ejecución sería algo como lo que ve aquí. Efectivamente, el fichero fichalead tiene 88 bytes y cuando ejecutamos el programa, así nos lo dice, tiene 88 bytes, 88 entre 4 son 22, 22 enteros y este es el contenido del fichero, que corresponde exactamente a lo que en la anterior ejecución nos mostró el programa cuando se creaba el fichero. Aquí lo tiene. Bien, así que, como puede ver, hemos aprendido que cuando se lee el contenido de un fichero binario, debe hacerse sabiendo cuál es el formato en el que se guardaron esos datos en el fichero, porque si no es imposible procesarlo. Lo más que se podría hacer es, como hemos hecho en el vídeo anterior, un procesamiento del tipo calcular cuántos bytes hay en el fichero, copiar los bytes de entrada en la salida, incluso partirlo en varios ficheros, en fin, pero sin entrar en su contenido. Para entrar en su contenido y procesarlo, como podría ser este caso, o como es este caso, necesitamos saber cómo se han guardado. Sabiendo cuál es el formato y sabiendo los datos que se han guardado, en este caso todos los datos son enteros, sabiendo cuál es el tamaño, es fácil saber cuántos datos hay, tan fácil como eso. Y observe y recuerde que no es posible, perdón, que no es necesario poner ningún tipo de terminador. Bien, pues con esto damos por finalizado los vídeos dedicados al procesamiento binario.